Mi nombre es Elena Vargas. Ya en mis 60, vivo en un pequeño pueblo de la Andalucía más profunda, un lugar donde el tiempo parece fluir al ritmo pausado de las siestas y las campanas de la iglesia. Mi hogar, una casita encalada con tejas rojas, está rodeado por un jardín que es mi refugio, mi pequeño paraíso. Allí, entre bugambillas y jazmines, he pasado los últimos años de mi viudez, cuidando mis plantas y recibiendo las visitas de mis hijos y mis queridos nietos. Mi vida, aunque tranquila, nunca me había parecido incompleta. Había aceptado la placidez de la vejez con una gratitud serena, sin pensar en lo que podría haber sido o lo que había dejado atrás. Mi yerno, Javier Torres, es un hombre de unos 30 y pocos, carismático y con una sonrisa que desarma. Se casó con mi hija Isabel hace unos años. Viven en Sevilla, pero a menudo vienen a pasar el fin de semana conmigo. Javier siempre fue el yerno ejemplar, atento, servicial, y nunca una palabra de reproche. Era el tipo de hombre que te ayudaba a arreglar el grifo que goteaba sin que se lo pidieras, el que te traía tus dulces favoritos de la pastelería. Pero una noche, la quietud de mi vida se rompió, y con ella, la percepción que tenía de Javier. Después de la cena, nos sentamos en el salón. El crepitar suave de la leña en la chimenea, un regalo de la primavera andaluza, llenaba la estancia con un resplandor dorado y cálido. Isabel, agotada después de un largo día, se había retirado a descansar. Así, Javier y yo nos encontramos a solas, un raro momento de intimidad que no habíamos compartido en mucho tiempo. Hace mucho que no charlamos así, ¿verdad, Javier? Comencé, tomando un sorbo de mi infusión de manzanilla mientras contemplaba las llamas. Llevaba puesto uno de mis vestidos favoritos, un caftán de seda vaporosa en un tono azul cobalto que, a pesar de su holgura, dejaba entrever sutilmente el contorno de mi cuerpo. Mis manos, adornadas con un par de anillos de plata con turquesas, se posaban suavemente sobre el tejido. A mis pies, unas sencillas sandalias de esparto, cómodas pero elegantes. Eres un hombre tan ocupado, Javier. Sé que tienes muchas cosas en la cabeza. Javier suspiró y se reclinó en su sillón. Tienes razón, Elena. El trabajo, la presión constante. Siento que nunca tengo tiempo para relajarme de verdad. Hay momentos en que me pregunto si todo esto vale la pena. Eres un hombre ambicioso, Javier, le dije con una leve sonrisa. A veces me pregunto si haces lo suficiente para ser feliz. ¿Feliz?, repitió Javier pensativo. ¿Qué es eso realmente? Siento que siempre estoy buscando algo, pero nunca encuentro lo que necesito. El silencio que siguió fue denso, cargado de una extraña tensión. Lo noté, aunque no quise admitírmelo. Era un momento de cercanía, sí, pero también de una inesperada distancia. Nuestras conversaciones nunca habían sido tan profundas, tan íntimas. La mirada de Javier se había detenido en mi cuello, donde un pequeño colgante de coral reposaba sobre el tejido del caftán. Sentí un leve rubor. Quizás solo necesitas aprender a valorar lo que tienes en lugar de buscar siempre más, le sugerí finalmente, con voz suave. Javier me observó durante un largo instante, como si me viera por primera vez. Creo que tienes razón. Quizás sea el momento de cambiar de perspectiva. Ese momento de lucidez, por fugaz que fuera, dejó una impresión duradera en ambos. Fue como si un hilo invisible se hubiera tendido entre nosotros, acercándonos sin que lo percibiéramos. Debería irme ya, dijo Javier por fin, levantándose y caminando lentamente hacia la puerta. Gracias, Elena. Me has ayudado más de lo que crees. De nada, respondí en voz baja, acompañándolo a la puerta. Antes de salir, Javier se volvió y me miró a los ojos una última vez. Por un instante, hubo algo entre nosotros, algo que no podíamos expresar con palabras, algo que flotaba en el aire y que quizás nunca se pronunciaría. En su mirada, vi una mezcla de vulnerabilidad y una chispa que antes no había notado. Era como si mis zarcillos de filigrana que enmarcaban mi rostro de pronto brillaran con una luz propia,
atrayendo su atención. Y yo, por un breve segundo, sentí el impulso de rozar su mano, un deseo que reprimí. Pero esa noche, cuando Javier cerró la puerta tras de sí y me quedé sola de nuevo en el cálido resplandor de la chimenea, no pude evitar reflexionar sobre lo que acababa de suceder. Los días posteriores a nuestra conversación transcurrieron lentamente, pero la atmósfera en mi casa había cambiado. No había ocurrido nada significativo, y sin embargo, una tensión inexplicable se había gestado entre Javier y yo. La sentía cada vez que él me miraba. Era como si ya no me viera solo como su suegra, sino como algo más profundo. Era una tarde soleada cuando Javier volvió de visita. Isabel había salido, y la ausencia de mi hija, de alguna manera, alivió la tensión. Era como si ambos necesitáramos ese tiempo a solas, sin las constantes expectativas externas. Llevaba puesto un vestido de lino blanco, sencillo pero elegante, que dejaba mis brazos al descubierto. Unas alpargatas de cuña elevaban ligeramente mi figura, dándome un aire más juvenil. Había atado un pañuelo de seda estampado con motivos florales en mi cuello, un pequeño toque de color. ¿Cómo estás, Javier?, le pregunté al abrirle la puerta. Bastante bien, gracias. Solo quería pasar a ver cómo estabas, respondió Javier con una sonrisa, esta vez más suave de lo habitual. Nos sentamos en el salón, y la conversación fue diferente. Comenzó con temas triviales, el tiempo, el jardín, el trabajo. Pero después de un rato, Javier se armó de valor para abrirse. Elena, el otro día me ayudaste mucho. He estado pensando mucho sobre la vida, mi trabajo, todo. Tienes razón. Siempre estoy persiguiendo algo sin disfrutarlo realmente, dijo Javier después de una breve pausa. Apartó su taza de té y me miró intensamente. Sé que puede sonar extraño, pero, ¿alguna vez sientes que te has perdido algo en la vida? Miré fijamente mi taza por un momento. Mis manos, con las uñas pulcramente arregladas y un toque de esmalte transparente, se sintieron de repente pesadas. Era una pregunta sencilla, pero nunca la había formulado con la vulnerabilidad con la que Javier la había hecho, una vulnerabilidad que nunca hubiera esperado de él. Sí, quizás, dije finalmente, mi voz baja y pensativa. Pero quizás no sea importante lamentarlo. Quizás sea mucho más valioso apreciar lo que uno tiene. Sí, pero ¿qué pasa si te das cuenta de que quieres más? Si la vida de repente se detiene y te pregunta si lo has hecho todo bien. Javier suspiró y se pasó una mano por la cara. Últimamente tengo tantas preguntas y no sé cómo manejarlas. Lo miré como si lo entendiera por primera vez. Javier no era solo el yerno exitoso que siempre sonreía y decía lo correcto. Era una persona que tenía tantas dudas como cualquiera. Una persona que, al igual que yo, buscaba un significado más profundo. Es normal, Javier, le dije finalmente. La vida siempre nos presenta desafíos. Pero la pregunta es si tienes el coraje de detenerte a pensar en lugar de seguir corriendo. Fue en ese momento cuando Javier volvió a buscar mi mirada. Pero esta vez fue diferente. No era solo una mirada cortés, era un momento de reconocimiento, como si nuestras almas resonaran por un instante. Y en ese momento, él supo que yo significaba más para él que solo su suegra. Mis pequeños pendientes de coral rojo, que antes habían pasado desapercibidos, parecieron captar su atención, y la curva de mis labios, apenas una sonrisa, lo invitaba a algo más. Elena, dijo Javier en voz baja, su voz temblaba un poco. Siento que eres la única persona que realmente me entiende. Sentí que mi corazón daba un vuelco. No esperaba que Javier dijera algo así, pero al mirarlo a los ojos, sentí algo que no podía expresar con palabras. Era una conexión que no se podía explicar. Siempre había sabido que era una persona sincera, pero ahora parecía mucho más complejo. Mis labios se entreabrieron, pero mis palabras se contuvieron al darme cuenta de que no sabía qué decir. Era demasiado repentino. En ese momento,
escuchamos el sonido de la puerta principal. Era Isabel, que entró en el salón con una sonrisa alegre, ajena a la atmósfera tensa entre nosotros. Hola, a los dos, ¿de qué habláis tan seriamente? Ambos nos miramos rápidamente, y la magia del momento se disipó. Javier forzó una sonrisa. Oh, nada especial. Solo un poco de reflexión. Ah, reflexionar es bueno. Siempre deberíamos tomarnos tiempo para eso, dijo Isabel alegremente, sentándose con nosotros y aligerando el ambiente. Pero para Elena y Javier, algo permaneció. Era una verdad tácita que flotaba entre ellos. Una verdad que no era fácil de nombrar, pero que ambos sentían. Después de esa tarde, la dinámica entre ellos comenzó a cambiar. No fue inmediatamente obvio, pero la mirada que de vez en cuando se lanzaban, los ocasionales momentos fugaces en los que sus manos casi se tocaban, todo eso no dejaba lugar a dudas. Tenían una conexión que iba más allá de lo que jamás habían creído posible. Era un soleado día de primavera cuando Elena y Javier volvieron a estar solos. Isabel había vuelto a irse de fin de semana, y yo había roto mi rutina habitual para pasar un tiempo especial con Javier. Pero esta vez todo era diferente. La tensión entre nosotros ya no era solo un momento fugaz. Era un sentimiento creciente que ambos ya no podíamos ignorar. El jardín estaba exuberante y lleno de flores que yo, Elena, había cultivado con orgullo. Javier caminaba lentamente entre las filas de rosas y violetas que tanto amaba. Era un momento de silencio en el que él estaba a solas con sus pensamientos, pero yo sentía la cercanía que cada vez más me ofrecía. He estado pensando, Javier, comencé finalmente, sentándome junto a él en el jardín. Llevaba una blusa de seda suelta, de un tono beige suave, con los primeros botones desabrochados, dejando entrever la clavícula. Un collar de cuentas de ámbar resaltaba el contraste con mi piel ligeramente bronceada. Mis pantalones capri de lino se ajustaban delicadamente a mis piernas, y unas sandalias de cuero planas, con tiras que se entrelazaban en mis tobillos, completaban mi atuendo. He estado pensando mucho en nosotros, en lo que ha pasado. Javier se detuvo y se giró hacia mí. Yo también, dijo en voz baja. Ya no puedo negar que hay algo que nos conecta. Algo más fuerte de lo que ambos podríamos haber imaginado jamás. Lo miré seriamente. Sé que sientes que compartimos algo especial. Pero tengo que ser honesta contigo, Javier. No es fácil para mí. Eres mi yerno, y esta relación es inherentemente complicada. Lo entiendo, Elena, respondió Javier, su voz ahora tranquila y firme. Pero a veces uno se pregunta por qué surgen estos sentimientos. Quizás hay cosas que no se pueden controlar. Quizás es simplemente lo que sucede cuando dos personas realmente se entienden. Fue un momento de verdad, en el que ambos encontraron el coraje de expresar sus pensamientos más íntimos. Sin embargo, no fue fácil. Yo sabía que mis sentimientos por Javier iban mucho más allá de los de una suegra, y este pensamiento me inquietaba. Nunca había imaginado que estaría en una situación así. Soy mayor, Javier. He vivido mi vida, dije finalmente con una sonrisa triste. Siempre te he visto como parte de mi familia, como alguien a quien amaba, pero no de esta manera. Lo sé, dijo Javier en voz baja. No quiero destruir nada, pero a veces simplemente hay que decir lo que hay en el corazón. Y no puedo evitar sentir que tú significas más para mí que cualquier otra cosa. Pero si no puede ser, lo aceptaré. Cerré los ojos y respiré hondo. Mi corazón estaba pesado y mis pensamientos daban vueltas como una tormenta. Pero en ese momento, al escuchar las palabras honestas de Javier, sentí una claridad que antes no tenía. Una pequeña mariposa, de un vibrante color naranja, revoloteó cerca de mi hombro, como un presagio. La claridad que sentí al final de nuestra conversación con Javier, aunque bienvenida, trajo consigo una marea de confusión. Había vivido mi vida con una rectitud incuestionable,
aferrada a las tradiciones y al respeto por las normas no escritas de nuestro pueblo andaluz. ¿Cómo podía, una mujer de mi edad y condición, albergar tales sentimientos por el esposo de mi propia hija? La idea me revolvía el estómago y, al mismo tiempo, encendía una chispa de curiosidad que no recordaba haber sentido en décadas. Los días siguientes fueron una especie de danza silenciosa. Cuando Javier venía de visita con Isabel, el aire entre nosotros vibraba con una electricidad que solo nosotros parecíamos percibir. Sus ojos, antes amables y respetuosos, ahora se demoraban en los míos, buscando un eco de lo que había florecido entre nosotros. Mis gestos se volvieron más conscientes, cada vez que me movía, notaba mi vestido de lino fresco en un tono coral claro, como la tela caía suavemente sobre mis caderas, como el escote, aunque modesto, insinuaba la curva de mi cuello. Mis pies, siempre con esas sandalias de cuero artesanal que dejaban al descubierto mis tobillos finos, parecían caminar con una nueva ligereza. Un martes por la tarde, cuando el sol de junio caía a plomo sobre los tejados encalados, Javier llamó a mi puerta. Isabel estaba en Córdoba, en un curso de diseño, y yo había aprovechado para preparar conservas de tomate, un ritual anual en mi cocina. El vapor de los tomates hervidos llenaba la casa con un aroma agridulce. Al verlo de pie en el umbral, con su camisa de lino abierta en el cuello y sus brazos ligeramente bronceados, sentí un escalofrío que no era del calor. «Elena, ¿te importaría si te ayudo con algo?», preguntó, su voz suave, con un tono casi confidencial. Llevaba unos pantalones vaqueros desgastados que se ajustaban bien a sus muslos y unas sandalias sencillas de cuero. Había algo en su forma de vestir, tan casual y a la vez tan masculina, que me hacía sentir una punzada extraña. «Claro, Javier. La verdad es que un par de manos extra no vendrían mal», respondí, intentando sonar lo más natural posible. Me quité el delantal de algodón floreado, revelando mi blusa de seda sin mangas, de un verde esmeralda vibrante. Mis pulseras de plata, herencia de mi abuela, tintinearon suavemente mientras me movía. Entró en la cocina, y el espacio pareció encogerse. Su presencia era poderosa, casi abrumadora. Nos pusimos a trabajar en silencio, pelando y cortando tomates. Las manos de Javier eran grandes y fuertes, pero increíblemente delicadas al manipular la fruta. En un momento, nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras ambos tomábamos un tomate del cuenco. Una descarga eléctrica, sutil pero inconfundible, recorrió mi brazo. Levanté la vista y encontré su mirada, intensa, llena de una emoción que no supe descifrar. Mis mejillas se encendieron. «¿Estás bien, Elena?», preguntó, su voz un murmullo. Sí, perfectamente», balbuceé, bajando la vista para concentrarme en los tomates, aunque mi corazón latía desbocado. El aroma a tomate se mezclaba con su fragancia, un leve rastro de colonia cítrica y algo más, algo inherente a él, una especie de olor a tierra y calor. Después de un rato, cuando los frascos de conserva estaban sellados y la cocina relucía, Javier se apoyó contra la encimera. «Elena, he estado pensando en lo que me dijiste, sobre lo que uno tiene». Hizo una pausa, su mirada recorriendo mis pies descalzos en las sandalias, deteniéndose en mis dedos con las uñas pintadas de un suave rosa. «Y creo que entiendo lo que quieres decir, pero, ¿qué pasa cuando lo que tienes no es suficiente?». Sus palabras, dichas tan cerca, casi en un susurro, me envolvieron. Sentí una ola de calor extenderse por mi cuerpo. A veces, Javier, el problema no es lo que no tenemos, sino lo que no apreciamos. O lo que no nos atrevemos a reconocer que queremos, le respondí, mi voz apenas un hilo. Me acerqué un poco, sin pensar, la distancia entre nosotros cada vez menor. Sus ojos, de un color avellana profundo, se posaron en mis labios. Sentí que el aire se espesaba. Había un anhelo en su mirada que me estremeció hasta lo más profundo. Era una conexión tan potente, tan cruda, que me asustó. Retrocedí un paso instintivamente. «Quizás tienes razón», dijo él, y el momento de tensión se rompió. «Quizás,
Tengo que aprender a ser más valiente. La conversación se desvió hacia temas más mundanos, pero la semilla de lo que había sido dicho ya estaba plantada. Javier se quedó un rato más, ayudándome con unas macetas en el jardín, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía ese tirón invisible que nos acercaba. Por la tarde, cuando se despidió, su mano se demoró en la mía un instante más de lo necesario. Sentí el calor de su piel, la fuerza de sus dedos. Esa noche, la imagen de sus manos fuertes pelando tomates, la forma en que sus ojos se clavaron en los míos, invadió mis pensamientos. Me levanté de la cama, incapaz de conciliar el sueño. Fui al salón y encendí la lámpara de lectura. Mi pijama de seda, una pieza que pocas veces usaba, se sentía suave contra mi piel. Me miré en el espejo de la pared. ¿Era realmente yo, Elena Vargas, esta mujer que sentía una atracción tan intensa por su yerno? Al día siguiente, un miércoles, recibí un mensaje de Javier. Era algo trivial, una pregunta sobre una planta de mi jardín, pero sentí una punzada de emoción al verlo. Le respondí. Comenzamos una serie de mensajes, al principio inocuos, luego cada vez más personales. Hablábamos de todo, de sus frustraciones en el trabajo, de mis recuerdos de juventud, de sueños y miedos. En estos mensajes, la barrera entre suegra y yerno se diluía, dejando espacio a una conexión más profunda y peligrosa. Me encontré esperando sus mensajes con una expectación que me era ajena. Unas semanas después, a principios de julio, la sequía apretaba en Andalucía. Un día, Javier me llamó. Elena, ¿te gustaría venir conmigo a Jerez? Tengo que ir a una bodega para el trabajo, y pensé que quizás te gustaría escapar un poco del calor de aquí. La propuesta me sorprendió, pero también me emocionó. Me encantaría, Javier, dije sin dudarlo. Me preparé con un cuidado inusual. Elegí un vestido de algodón blanco, con pequeños bordados en la parte inferior, que se ajustaba sutilmente a mi figura. Una chaqueta ligera de lino beige para protegerme del sol. En mis pies, unas sandalias planas con detalles dorados, que resaltaban el bronceado de mis pies. Mi cabello, que usualmente llevaba recogido en una coleta baja, lo dejé suelto, enmarcaba mi rostro con suaves ondas. Me puse un poco de brillo labial y un toque de mi perfume favorito, un aroma a jazmín y naranjo en flor. Me sentía, por primera vez en mucho tiempo, deseable. El viaje a Jerez fue en silencio, pero no un silencio incómodo. Era un silencio cómplice, lleno de las palabras no dichas que flotaban entre nosotros. Javier conducía con una mano relajada en el volante, la otra apoyada en su muslo. Sus pantalones de tela ligera, de un tono arena, se ajustaban a sus muslos firmes. De vez en cuando, me lanzaba una mirada rápida, y yo le devolvía una pequeña sonrisa. Al llegar a la bodega, el aire fresco y húmedo de las bodegas, con su característico olor a roble y vino añejo, fue un alivio. Javier me guió a través de los vastos pasillos, explicando el proceso de elaboración del Jerez con una pasión que me cautivó. No era solo su conocimiento, sino la forma en que sus manos se movían al hablar, la intensidad en sus ojos. En un momento, mientras señalaba un barril antiguo, su mano se acercó a mi espalda, un roce ligero pero inconfundible. Sentí el calor de su palma a través de la tela de mi vestido. Mis labios se entreabrieron, y apenas pude respirar. Después de la visita, nos sentamos en una taberna tradicional de Jerez. Las tapas, el vino fino y el bullicio del lugar crearon una atmósfera relajada. Gracias por traerme, Javier, le dije, levantando mi copa. Esto es diferente. Me alegra que te guste, Elena, respondió, su sonrisa cálida. Sabes, desde que hablamos, siento que te conozco de una manera que antes no conocía. Lo miré a los ojos. Y yo a ti, Javier. Nunca pensé que a estas alturas de mi vida, sentiría algo así. La frase quedó en el aire, sin terminar, pero el significado era claro para ambos.
Sentí una audacia inusual al atreverme a hablar así. Bebí un sorbo de vino, y el dulzor me bajó por la garganta, mezclándose con la punzada de nerviosismo. Javier extendió su mano sobre la mesa y cubrió la mía con la suya. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Mis dedos se entrelazaron con los suyos. Su piel era cálida y ligeramente áspera. Un escalofrío me recorrió. Nuestros ojos se encontraron y el mundo a nuestro alrededor pareció desvanecerse. En ese momento, no éramos suegra y yerno, sino dos personas que se sentían atraídas irremediablemente. Una extraña fantasía comenzó a formarse en mi mente, la imagen de sus manos, fuertes y delicadas, desatando las cintas de mis sandalias, liberando mis pies. Elena, susurró Javier, su voz apenas audible por el murmullo de la taberna. No sé qué va a pasar con esto, pero no puedo evitarlo. Mi corazón se apretó. Lo que sentía era inmenso, aterrador. Pero también era liberador. Como si una compuerta se hubiera abierto dentro de mí, liberando una corriente de emociones que había mantenido reprimidas durante años. Quería explorar esa corriente, por peligrosa que fuera. La camarera se acercó en ese momento, interrumpiendo nuestra conexión. Con un movimiento rápido, Javier retiró su mano, y el calor de su piel desapareció, dejando un vacío. En el coche de vuelta, el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La atmósfera era eléctrica. No podíamos hablar de lo que había sucedido en la taberna, pero la tensión era palpable, un imán invisible que nos atraía. Miré sus manos en el volante, pensando en la forma en que habían cubierto las mías. Cuando llegamos a mi casa, el aire de la noche era suave y cálido. Javier apagó el motor, y el silencio se apoderó de nosotros. Nos miramos, y en esa mirada, todo lo no dicho se hizo presente. Era un torbellino de deseo, de culpa, de anhelo. Sabía que no podíamos seguir así. La situación era insostenible, y al mismo tiempo, adictiva. Sentía mis mejillas ardiendo. Javier, comencé, pero mis palabras se perdieron. Él se inclinó hacia mí, sus ojos fijos en los míos. El aroma de su colonia, ahora más intenso, me envolvió. Estaba tan cerca que podía sentir el calor de su aliento en mi rostro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Javier podría oírlo. Sentí el impulso incontrolable de inclinarme hacia él, de acortar la distancia. La tensión era casi insoportable, una cuerda tensa que amenazaba con romperse en cualquier momento. De repente, un destello de luz en el espejo retrovisor. Un coche se acercaba por la carretera. Javier se enderezó rápidamente, y la magia se desvaneció, reemplazada por un miedo repentino. Era el coche de mis vecinos, volviendo a casa después de la cena. El sonido de sus risas a medida que pasaban por delante de la casa me hizo volver a la realidad. La fantasía de mis sandalias desatadas y sus manos expertas en mi piel, se desvaneció. Será mejor que entremos, dijo Javier, su voz de nuevo bajo control, aunque un poco ronca. Entramos en la casa, y la distancia entre nosotros se restableció. La noche terminó con una incómoda despedida. Pero yo sabía, con una certeza inquietante, que habíamos cruzado un umbral. Y el viaje, aunque peligroso, acababa de comenzar. En mi mente, las imágenes de sus manos y mis pies descalzos se mezclaban con la promesa tácita de lo que podría venir. La noche estaba llena de secretos, y el amanecer traería nuevas verdades. El regreso de Jerez fue un torbellino de emociones contenidas. La proximidad de Javier en el coche, el roce de su mano en la mía, el silencio cargado de significado, todo se acumulaba en mi interior. Esa noche, apenas pude dormir. Mi mente era un campo de batalla donde la razón luchaba contra un deseo que creía extinto. Me levanté varias veces, con el corazón acelerado, y caminé por mi jardín bajo la luna, sintiendo el rocío en mis pies descalzos, buscando una respuesta en la calma de la noche andaluza. A la mañana siguiente,
me vestí con un traje de lino color crema, cómodo y elegante, que complementaba mi piel bronceada. Mis sandalias de plataforma de esparto, atadas con delicados lazos alrededor de mis tobillos, me daban una sensación de estabilidad. Me recogí el cabello en una trenza suelta, dejando algunos mechones caer alrededor de mi rostro, y me puse unos pequeños pendientes de nácar. Decidí que, a pesar de la confusión, no podía permitir que mis emociones me dominaran. Tenía que mantener la compostura, al menos en apariencia. La semana siguiente fue una tortura exquisita. Javier e Isabel vinieron a pasar el fin de semana, como de costumbre. Cada gesto de Javier, cada mirada, cada palabra que me dirigía, parecía tener un doble sentido. Cuando Isabel se distraía, sus ojos se encontraban con los míos, una conexión silenciosa que ardía bajo la superficie. Había momentos en que sentía su presencia tan cerca que casi podía sentir el calor de su cuerpo. Un sábado por la tarde, el calor apretaba y decidimos ir al patio interior, un oasis de frescor con una fuente central y bugambillas trepando por las paredes encaladas. Isabel estaba ocupada con una llamada de trabajo. Javier y yo nos sentamos en un banco de azulejos. Él llevaba una camisa de algodón ligera, de un tono azul claro, y unos pantalones cortos que dejaban al descubierto sus rodillas fuertes. Había algo en la simpleza de su vestimenta que realzaba su masculinidad, y noté cómo su piel brillaba ligeramente con el sudor. Elena, necesito hablar contigo a solas, susurró Javier, su voz apenas audible, mientras Isabel hablaba por teléfono a unos metros de distancia. Su mirada se fijó en mis brazos descubiertos, donde la tela de mi blusa se había deslizado ligeramente. Mi corazón se aceleró. ¿De qué se trata, Javier?, le pregunté, tratando de sonar tranquila. De nosotros, respondió, su voz grave. De lo que está pasando entre nosotros. Se inclinó ligeramente hacia mí. No puedo ignorarlo. No quiero ignorarlo. Sentí un escalofrío que no era del frescor del patio. Su franqueza me desarmó. Javier, esto es complicado. Isabel, es mi hija. Y tú eres su esposo. Lo sé, interrumpió él, sus ojos avellana fijos en los míos, llenos de una mezcla de ardor y vulnerabilidad. Pero el corazón no entiende de razones. Desde que te confesé mis dudas, siento que solo tú me entiendes. Me siento vivo contigo, Elena. Su mano se posó suavemente en la mía, un contacto ligero, pero que envió una corriente eléctrica por todo mi brazo. La cercanía de su cuerpo, el aroma de su piel, el contacto de su mano, era abrumador. Una parte de mí, la parte racional, gritaba que esto estaba mal, que era una traición. Pero otra parte, una que había estado dormida durante años, se encendía con una fuerza inusitada. Sentí una fantasía sutil pero persistente, sus dedos fuertes desabrochando los cordones de mis sandalias, liberando mis pies de su prisión de esparto. Era un anhelo de libertad, de ser tocada y deseada de una manera que no había experimentado en décadas. No sé qué decir, Javier, susurré, mi voz apenas un suspiro. No digas nada, Elena, respondió él, apretando suavemente mi mano. Solo, siente. Y sentí. Sentí la calidez de su palma, la electricidad de su toque. Sentí la audacia de su mirada, que recorría mis piernas hasta mis pies, deteniéndose en mis tobillos. En ese instante, mi cuerpo, a pesar de mis años, respondía a su cercanía con una vitalidad sorprendente. Justo en ese momento, Isabel colgó el teléfono. ¿De qué habláis con tanto misterio?, preguntó, acercándose con una sonrisa. Rápidamente, retiramos nuestras manos. Javier se recompuso, su expresión volvió a ser la del yerno encantador. Nada, cariño. Le decía a Elena lo bien que se ve el patio. Es un oasis en este calor. Isabel sonrió, ajena a la tensión que flotaba entre nosotros. Sí, mi madre tiene mano para todo. La conversación se volvió trivial,
pero el momento que habíamos compartido permaneció, una burbuja de intensidad que nos envolvía. Esa tarde, mientras Isabel y Javier se preparaban para regresar a Sevilla, Javier me detuvo en la entrada. Elena, mañana, al mediodía, ¿podrías venir al olivar que está cerca del pueblo? Tengo que revisar unas cosas, y me gustaría verte a solas. Mi corazón dio un salto. Era una invitación, una propuesta que cruzaba todas las líneas. Sí, Javier, respondí, mi voz firme, sorprendiéndome a mí misma. Allí estaré. Esa noche, la expectación era casi insoportable. Elegí mi vestimenta para el día siguiente con un cuidado meticuloso. Un vestido ligero de algodón color lavanda, que se deslizaba suavemente sobre mi cuerpo. Las mangas cortas dejaban mis brazos al descubierto, y el escote redondo mostraba un poco de mi piel. Mis sandalias romanas de cuero, con tiras que subían hasta la mitad de mis pantorrillas, eran una elección inusual, pero me hacían sentir audaz, casi juvenil. Me aseguré de que mis pies estuvieran impecables, mis uñas pintadas con un esmalte nacarado. Había algo en el acto de cuidar mis pies, de adornarlos, que me hacía sentir una conexión con una parte más íntima de mí misma, un anhelo de que Javier los notara, los admirara. El camino al olivar era polvoriento, pero el aire de la mañana era fresco y estaba lleno del aroma a tomillo y romero. A medida que me acercaba, vi la figura de Javier bajo la sombra de un olivo centenario. Llevaba una camisa blanca de lino y pantalones caqui, con las mangas remangadas hasta los codos. Se veía fuerte y seguro. Cuando llegué, me sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Había una solemnidad en su rostro que me inquietó. Gracias por venir, Elena, dijo. No podía no hacerlo, Javier, le respondí, sintiendo el calor del sol en mi piel. Nos sentamos en el suelo, bajo la sombra protectora del olivo. El silencio entre nosotros era diferente al de antes. No era tenso, sino expectante. Como si ambos estuviéramos al borde de un precipicio, a punto de saltar. Elena, comenzó Javier, su voz suave, no puedo dejar de pensar en ti. En lo que siento cuando estoy contigo. Es algo que nunca he experimentado. Ni siquiera con Isabel. Su mirada se posó en mis sandalias, en las tiras que se enrollaban alrededor de mis pantorrillas. Mi corazón se detuvo. Esa última frase, tan directa, tan dolorosa en su honestidad, me golpeó. Era una traición, pero una traición que yo también sentía. Mis manos temblaban ligeramente. Sé que está mal, Elena, continuó Javier, pero no puedo controlarlo. Te deseo. Deseo estar contigo, de una manera que no puedo explicar. Sus ojos se clavaron en los míos, una intensidad que me hizo sentir vulnerable y, extrañamente, poderosa. El aire vibraba con sus palabras. Sentí un rubor extenderse por mi cuello y mi pecho. Mis dedos se tensaron. La audacia de su confesión me dejó sin aliento. Mis propias fantasías, antes sutiles, se hicieron más vívidas. Me imaginé sus manos liberando mis pies de las sandalias, la sensación de su piel contra la mía, en el silencio del olivar. Javier, balbuceé, luchando por encontrar las palabras. La verdad, la cruda verdad, estaba ahora entre nosotros, desnuda y expuesta. Se inclinó hacia mí, y yo no me aparté. Su aliento cálido rozó mis labios. Estábamos a centímetros de distancia, el límite entre lo prohibido y lo deseado. Mis ojos se cerraron instintivamente, esperando algo. Pero el sonido de un tractor que se acercaba por el camino, el eco de su motor en el silencio del campo, nos hizo volver a la realidad. Un granjero, con su sombrero de paja, pasaba por el olivar, ajeno a la escena que se desarrollaba bajo el árbol. Javier se apartó bruscamente, y yo abrí los ojos, sintiendo un vacío repentino. La magia, el momento, se había desvanecido. Tenemos que tener cuidado, Elena, dijo Javier, su voz baja y tensa.
Esto es peligroso. No podemos permitir que nadie se entere. Asentí, mi garganta seca. La realidad de la situación, la amenaza de ser descubiertos, se cernía sobre nosotros. Mis piernas se sentían débiles. La frustración y el anhelo se mezclaban con el miedo. Volveré a verte, Elena, dijo Javier, levantándose. Pronto. Tenemos que hablar de esto. Pero no aquí. No así. Se alejó rápidamente, dejándome sola bajo el olivo, con el corazón palpitando y la cabeza llena de preguntas. La visión de sus sandalias romanas, que ahora parecían más una atadura que un adorno, se mezcló con la imagen de sus labios, tan cerca, tan deseados. El olivar, testigo silencioso de nuestra confesión, guardaría nuestro secreto, al menos por ahora. Pero sabía que el peligro acechaba en cada sombra. ¿Qué haríamos ahora? ¿Cómo podríamos contener esta marea que amenazaba con arrastrarnos a ambos? La pregunta flotaba en el aire cálido, sin respuesta. La sensación de frustración y anhelo que me invadió bajo el olivo perduró en los días siguientes. Javier y yo no pudimos hablar más a solas en ese momento, pero la intensidad de su mirada, la cercanía de sus labios, se grabó en mi memoria. Había una verdad innegable entre nosotros, un hilo invisible que nos unía con una fuerza abrumadora. La culpa, sí, estaba ahí, un aguijón constante, pero el deseo de explorar lo que sentía era aún más poderoso. Una semana después, un viernes por la mañana, Javier me llamó. Isabel se había ido a una conferencia de 2 días en Lisboa, y él tenía el fin de semana libre. Elena, necesito verte, ¿podrías venir a mi casa hoy por la tarde? Isabel no estará, y podemos hablar con tranquilidad. Mi corazón dio un vuelco. Era una invitación directa a su santuario, un lugar donde Isabel, mi propia hija, reinaba. La audacia de la propuesta me asustó y me emocionó a partes iguales. Sí, Javier. Iré, respondí, mi voz apenas un susurro. Pasé la mañana en un estado de nerviosismo expectante. ¿Qué me pondría? Quería algo que me hiciera sentir deseable, pero no provocativa. Algo que hablara de mi madurez y mi feminidad. Finalmente, elegí un vestido de algodón color hueso, con un escote cuadrado que dejaba al descubierto mi clavícula y parte de mis hombros. Las mangas abullonadas hasta el codo le daban un toque romántico, y la falda larga y fluida se balanceaba con cada paso. A mis pies, unas sandalias de tacón bajo, con tiras anchas que se cruzaban sobre el empeine, y que revelaban mis dedos perfectamente cuidados, las uñas pintadas de un tono burdeos oscuro. Colgué un pequeño relicario dorado al cuello y recogí mi cabello en un moño elegante, dejando algunos mechones sueltos para enmarcar mi rostro. Cada detalle era una declaración silenciosa de mi preparación para él. El viaje en coche hasta Sevilla me pareció eterno. El sol de julio brillaba con fuerza, y el aire acondicionado del coche de Javier, que me había enviado con su chofer, apenas mitigaba el calor. Cuando llegué a su casa, una villa moderna y espaciosa en las afueras de la ciudad, mi corazón latía con fuerza. Javier abrió la puerta. Llevaba una camisa polo de algodón de un color oscuro y unos pantalones chinos. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si se hubiera pasado la mano por él varias veces. Su mirada, al verme, se suavizó. Elena, gracias por venir, dijo, y su voz sonaba más vulnerable de lo que recordaba. Me guió hasta el salón, un espacio amplio y luminoso con grandes ventanales que daban a un jardín cuidado. La casa de mi hija, el hogar de su familia, un escalofrío me recorrió al pensar en la transgresión. Nos sentamos en el sofá, dejando un espacio entre nosotros. Elena, no sé cómo empezar, dijo Javier, su voz baja. Sé que esto es una locura. Sé que está mal. Pero no puedo evitarlo. Desde que nos conocimos, siento una conexión contigo que no he sentido con nadie más. Tú me entiendes, me ves como nadie lo ha hecho. Sus ojos buscaron los míos, llenos de una intensidad que me hizo temblar.
Lo miré fijamente, mi propio corazón latiendo con fuerza. Javier, también siento algo que no puedo explicar. Algo que me asusta y me atrae al mismo tiempo. Nunca pensé que a estas alturas de mi vida experimentaría algo así. Mis dedos se apretaban contra el tejido de mi vestido. Javier se inclinó hacia mí, acortando la distancia entre nosotros. Quiero estar contigo, Elena. De verdad. No sé qué significa esto para nosotros, para todo. Pero quiero explorarlo. Su mano se posó suavemente en mi rodilla, y el contacto de su piel caliente a través de la tela de mi vestido envió una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Cerré los ojos por un instante, sintiendo la punzada de culpa, pero también la emoción de lo prohibido. Mi mente se inundó con imágenes, sus manos, fuertes y delicadas, desabrochando mis sandalias, deslizándose por mis pantorrillas, explorando mis pies. Era una fantasía que se había vuelto casi obsesiva, un fetiche que había despertado en mí con su presencia. El deseo de que sus manos expertas masajearan la planta de mis pies, desataran los lazos de mis sandalias, era una punzada constante. Javier, susurré, abriendo los ojos. Su rostro estaba tan cerca que podía sentir su aliento en mis labios. Él se inclinó un poco más. Permíteme, dijo en voz baja, y su mano se deslizó suavemente desde mi rodilla, bajando lentamente por mi pierna, hasta que llegó a mi pie. Con una delicadeza inesperada, desató el lazo de mi sandalia derecha y la retiró. Luego, hizo lo mismo con la izquierda. Mis pies descalzos reposaban ahora sobre la suave alfombra. Una sensación de vulnerabilidad y, a la vez, de excitación me invadió. Sus ojos se fijaron en mis pies, una mirada de admiración que me hizo sentir aún más deseada. Con sus manos, tomó mi pie derecho. Sus dedos, largos y fuertes, comenzaron a masajear suavemente la planta de mi pie, cada uno de mis dedos, el empeine. Era un toque que no era solo físico, era una caricia que iba más allá, que tocaba una parte de mi alma que había estado dormida durante mucho tiempo. Gemí suavemente, un sonido que se escapó sin mi permiso. Era una sensación de puro placer, de entrega. Mis dedos se curvaron instintivamente, respondiendo a su toque. Tus pies son hermosos, Elena, susurró, su voz ronca, sin dejar de masajear. Tan delicados, tan perfectos. Sentí que mis mejillas ardían. La intimidad del momento, la audacia de su gesto, me dejó sin aliento. Era un nivel de cercanía que nunca había imaginado. En ese momento, el timbre sonó. Ambos nos sobresaltamos. La burbuja de intimidad se rompió de golpe. Javier retiró sus manos de mis pies. Rápidamente, él se levantó y caminó hacia la puerta, mientras yo intentaba volver a ponerme las sandalias, mis manos temblaban. Era el cartero, entregando un paquete. Javier volvió con una expresión de frustración en su rostro. Lo siento, Elena. Pero, ¿sabes qué? No quiero que esto sea un secreto. No del todo. Quiero que podamos ser libres. No aquí, no ahora. Pero lo seremos. Lo miré, mi corazón aún latiendo con fuerza por lo que acababa de suceder. Sus palabras eran una promesa, una audacia que me dejaba sin aliento. Pero, ¿y Isabel?, pregunté, la voz apenas un susurro. Javier se acercó a mí de nuevo, sus ojos llenos de una determinación que antes no había visto. Lo sé. Y no sé cómo lo haremos. Pero sé que no puedo seguir fingiendo. Tú y yo, Elena, esto es real. Su mano se extendió para tomar la mía. No sé qué traerá el futuro, pero, quiero que estemos juntos. La intensidad de su mirada, la sinceridad de sus palabras, me convencieron. Sentí una oleada de emoción, una mezcla de miedo y una dicha inmensa. Lo miré y asentí. Volveré a casa de mis padres por unos días, dijo Javier, con un plan que se gestaba en su mente.
Allí podremos hablar, estar a solas, sin el riesgo de interrupciones. Asentí de nuevo, sintiendo un nudo en el estómago. La decisión estaba tomada. Ambos habíamos cruzado un umbral. No había vuelta atrás. La noche en la casa de Isabel, que debería haber sido un lugar de intimidad y exploración, se había transformado en un lugar de promesas y peligros. La imagen de mis sandalias desatadas y sus manos expertas en mis pies se mezclaba con la incertidumbre del futuro. Me fui de su casa poco después, con el corazón aún desbocado. El aroma a jazmín de mi perfume se mezclaba con la suave fragancia de su piel que había quedado impregnada en la mía. El viaje de regreso a casa me pareció aún más largo. La noche caía sobre Andalucía, y con ella, la oscuridad de un secreto que crecería con cada día que pasaba. La aventura, peligrosa y prohibida, apenas estaba comenzando. La promesa de Javier de encontrarnos en casa de sus padres, lejos de las miradas indiscretas de Sevilla y mi pueblo, flotaba en el aire como una neblina densa, cargada de una mezcla embriagadora de anticipación y temor. Los días que siguieron a nuestra conversación fueron una agonía de espera. Cada segundo me acercaba más a la verdad de lo que estábamos haciendo, a la inevitable colisión de nuestros deseos con las normas de mi vida. Me encontré soñando con sus manos, con la forma en que desataron mis sandalias, con la caricia de sus dedos en mis pies, una imagen que se había anclado profundamente en mi mente. Cuando llegó el día, el sol de finales de julio ya quemaba con fuerza la tierra andaluza. Me vestí con una sencillez deliberada, un atuendo que ocultaba la tormenta que rugía en mi interior. Opté por un vestido de algodón color teja, con un estampado discreto de pequeñas flores blancas. El tejido era ligero y transpirable, ideal para el calor, y el corte, ligeramente entallado en la cintura, realzaba sutilmente mi figura. Mis sandalias de tiras finas, que se anudaban delicadamente alrededor de mis tobillos, eran de un cuero suave y color camel. Había pulido mis uñas de los pies con un esmalte transparente, casi invisible, pero que les daba un aspecto cuidado, una pequeña y secreta invitación. Un sombrero de ala ancha de paja me protegía del sol y, de alguna manera, me ofrecía un velo de anonimato. Llegué a la casa de campo de los padres de Javier, una finca antigua en las afueras de Jerez de la Frontera, rodeada de viñedos y olivos. El lugar era majestuoso y solitario, perfecto para el propósito que nos había traído allí. Javier me esperaba en la puerta. Llevaba una camisa blanca de lino, sin abrochar hasta la mitad del pecho, revelando una piel tostada y fuerte. Sus pantalones cortos de tela clara dejaban ver sus muslos bien formados. Su mirada, al verme, fue un torbellino de alivio y deseo. Elena, gracias por venir, dijo, su voz profunda, con un tono que me hizo vibrar. Me guió hacia el interior, a un salón fresco y sombrío. El aire, denso con el aroma a madera vieja y flores secas, parecía contener el aliento. Nos sentamos en un sofá amplio, y la distancia entre nosotros se cerró casi de inmediato. No podía no venir, Javier, le respondí, mi voz apenas un susurro. Él tomó mis manos entre las suyas. Sus pulgares acariciaron el dorso de mis dedos, y sentí una oleada de calor. He pensado en ti sin parar, Elena. En lo que pasó en mi casa. No puedo sacarte de mi cabeza. Su mirada se posó en mis sandalias, en los delicados nudos que las ataban a mis tobillos. Mi corazón se aceleró. La culpa se mezclaba con una excitación incontrolable. Era una batalla dentro de mí. Yo tampoco he podido dejar de pensar, admití, mi voz temblaba. Esto es una locura, Javier. Pero, no puedo resistirlo. Una sonrisa lenta y ardiente se extendió por su rostro. No hay necesidad de resistirlo, Elena. Estamos aquí. Solos. Sin nadie que nos juzgue. Se inclinó, y sus labios se posaron suavemente en los míos. Era un beso tierno al principio, luego más profundo, más urgente. El sabor de su boca, el roce de su barba incipiente, me embriagaron.
Mis manos se aferraron a sus brazos, sintiendo la dureza de sus músculos bajo el lino. El beso se prolongó, llenándonos de una pasión que había estado latente, esperando este momento. Él se separó un poco, sus ojos brillando con un fuego que me derretía. «Quiero que estés cómoda, Elena», susurró, y sus manos, con una familiaridad que me hizo temblar, se deslizaron hacia mis pies. Con una lentitud deliciosa, desató los nudos de mis sandalias, una a una, y las apartó con suavidad. Mis pies descalzos, con las uñas sutilmente brillantes, quedaron expuestos. Él los tomó entre sus manos, mirándolos con una devoción que me hizo ruborizar. «Tus pies son mi obsesión», murmuró, besando la punta de mi dedo gordo del pie, una caricia que me recorrió hasta el alma. Luego, comenzó a masajear la planta de mi pie, con una habilidad que me dejó sin aliento. Mis dedos se curvaron, respondiendo a su toque, y un gemido se escapó de mis labios. Era un placer tan intenso, tan puro, que me entregué a él por completo. Sentí una conexión profunda y visceral, una comunión de cuerpos y almas. Sus manos eran magia, y mis pies, un lienzo en el que pintaba sensaciones. Nos perdimos en ese momento, ajenos al mundo exterior. El tiempo se detuvo. Sus caricias se volvieron más atrevidas, sus besos más urgentes. La ropa comenzó a deslizarse, revelando más piel. Sentí el calor de su cuerpo contra el mío, la suavidad de su piel, el latido de su corazón resonando con el mío. Era una sinfonía de sensaciones, un torbellino de deseo y ternura. Los límites se desdibujaron. De repente, un ruido fuerte. El crujido de un coche en el camino de grava que llevaba a la casa. Ambos nos separamos bruscamente, el miedo helándonos la sangre. Javier se levantó de un salto, su rostro pálido. «No puede ser», susurró. «Mis padres no debían volver hasta mañana». Rápidamente, nos vestimos, con las manos temblorosas, la adrenalina a flor de piel. El pánico era palpable. Intentamos arreglarnos, pero la prisa y el impacto del momento nos jugaron una mala pasada. El vestido de algodón se me arrugó, y mis sandalias estaban mal puestas. La puerta principal se abrió, y el eco de voces resonó en el pasillo. La voz de doña Carmen, la madre de Javier, se hizo audible, seguida de la de su padre, don Ricardo. «Javier, hijo, ¿estás aquí?», preguntó doña Carmen, su voz clara y autoritaria, mientras se dirigía al salón. Javier y yo nos miramos, atrapados, sin salida. Sus ojos, llenos de terror, se encontraron con los míos. En ese instante, nuestra aventura, nuestra burbuja de deseo, estalló en 1000 pedazos. Doña Carmen entró en el salón, y su mirada se posó primero en Javier, luego en mí. Sus ojos se abrieron de par en par, y la sonrisa amable que llevaba se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura incredulidad y horror. Su mirada bajó a mis pies, donde mis sandalias estaban mal puestas, con un lazo colgando suelto, una prueba evidente de la prisa y la intimidad que habíamos compartido. Luego, sus ojos se fijaron en los míos, llenos de acusación. «Elena, ¿qué significa esto?», preguntó doña Carmen, su voz temblaba de furia y desconcierto. Detrás de ella, don Ricardo apareció, y su rostro, al ver la escena, se transformó en una máscara de indignación. El silencio fue ensordecedor, roto solo por el latido desbocado de mi propio corazón. Sentí la vergüenza quemándome el rostro. No había escapatoria. Nuestra traición había sido descubierta, y las consecuencias serían catastróficas. La imagen de mis sandalias, ahora no como un objeto de deseo, sino como una prueba irrefutable de mi culpa, se grabó en mi mente. Javier intentó hablar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Se interpuso entre su madre y yo, como si quisiera protegerme, pero era inútil. El daño ya estaba hecho. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de furia contenida. «¿Cómo pudiste, Elena, con el marido de tu propia hija, en nuestra casa?
El mundo se derrumbó a mi alrededor. El sol de Andalucía, antes cálido y prometedor, ahora me parecía una luz implacable que revelaba mi vergüenza. La aventura, que había comenzado como una chispa de curiosidad y deseo, había terminado en una explosión de dolor y deshonor. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo enfrentaría a Isabel? La pregunta se cernía sobre mí como una guillotina, su filo reluciente en el aire caliente de la tarde. La historia de Elena Vargas, la viuda discreta, acababa de tomar un giro que nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado. Y el verdadero precio de ese eco de traición, aún estaba por pagarse.